Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos a esta mesa redonda que lleva este sugerente título de La bestia en el cine. Nos acompañan tres autores con sendos libros en la colección de cultura popular dedicada al cine de Diabolo Ediciones, que son libros que encajan perfectamente con la temática que estamos tratando. Nos acompaña Juan Luis Sánchez. Buenas tardes, Juan Buenas tardes, Luis. Jordi. ¿Qué Buenas tardes, tal? encantado de estar contigo Un placer, como siempre. y con Jorge y con Octavio, por Claro supuesto. que sí. Juan Luis es el autor del libro de No salgáis al páramo, todo el cine y series de Hombres Lobo, también del libro de Miau Miau, en colaboración con Carmona. Y tendremos oportunidad, digamos, de hablar. Hicimos una presentación específica del libro de Juan Luis con prólogo de Sergio Molina. Hicimos una presentación que tenéis también disponible el vídeo en internet. También contamos con la presencia de Octavio López San Juan. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Jordi? Que dentro de la colección de Diabolo presentas dos libros en los últimos meses, que es Hace 1 millón de años y Cuando los dinosaurios dominaban la Tierra. Y por último nos acompaña Jorge San Román. Buenas tardes, Jorge. Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis, amigos? ¿Qué tal? Un placer conocerte porque a ti no te conocía. Ha sido un placer poder charlar en los últimos días contigo y tener la oportunidad también de felicitarte en persona por este estupendo libro que lleva este título tan divertido como Quita tus patas de encima, mono asqueroso. Gorilas, orangutanes y chimpancés en el cine, ¿no? Qué frase más emblemática de la historia del cine, ¿no? Es una frase que recordamos todos. Hay muchas frases, es decir, que todo, yo creo que más o menos, bueno, iba a decir de la misma edad, Octavio es un poquito más joven que nosotros, pero yo creo que todos vivimos la época de los 80, finales de los 70 y 80 con recuerdos que nos han marcado toda la vida y estas frases son míticas, ¿no? Hay que reconocer el trabajo de la editorial Diabolo y de su editor Lorenzo Pascual, de editar y promocionar y producir esta colección que nos está dando libros entrañables, esta oportunidad de poder analizar el cine desde diferentes vertientes. Si me conocéis, los que nos están escuchando, si me habéis oído otras veces, siempre digo la misma frase y soy muy repetitivo en esto, siempre digo lo mismo, que si os gusta el cine, lo que hay que hacer es leer mucho, leer mucho. Y aquí tenemos una gran oportunidad de reflexionar, de conocer una parte de la historia, de contextualizar las películas y de relacionarlas entre sí, porque una cosa muy curiosa y que me está pasando con varias presentaciones que voy a hacer a lo largo de los próximos días, en que estoy haciendo lecturas de libros que están conectados con otros. Y en este caso, estos libros que os acabo de comentar, ahora veréis durante la charla que también tenéis conexiones entre vosotros, como no puede ser de otra manera, ¿no? Películas que coinciden, que aparecen de un lado o de otro, o directores o personajes emblemáticos que tienen relación con el hombre lobo, con los dinosaurios o con los gorilas y simios, ¿no? Bien, dicho esto, no solamente hay que felicitarles por las ediciones y ediciones fantásticas, tapadura, fotografía, calidad del papel, etcétera, sino también por el hecho de que ha continuado editando libros en plena pandemia, ha continuado apostando y eso también da una idea también de que el público acepta este tipo de libros, porque si esto es una empresa, es decir, si la gente no comprase estos libros, esto no es una ONG para ayudar a los locos como nosotros que nos gusta escribir sobre libros. Esto es una empresa y señal de que los libros que escribimos tienen un cierto interés y que a la gente les gusta y repiten y compran. Y como decía hace un momento mis compañeros, decía Jorge también, al final estamos haciendo biblioteca y estamos haciendo una biblioteca muy, muy interesante con muchos libros de muchos temas, ¿no? Y quizás también Juan Luis me lo ha oído decir muchas veces, pero uno de los cronistas del fantástico por excelencia justamente es Juan Luis, que tiene una larga colección ya de libros en la propia editorial Diablo y en otras editoriales, pero solo en Diablo ya tiene una larga lista de libros publicados analizando directores emblemáticos, analizando conceptos también muy, muy queridos por el público como los gigantes japoneses
o en este caso el libro de Miau Miau, como decíamos hace un momento, relacionado con los gatos, o el del hombre lobo, ¿no? Yo el Miau Miau no lo he puesto en esta sesión de hoy porque la forma de la redacción es bastante diferente a los libros que presentamos hoy, ¿no? También evidentemente haces un estudio de la presencia de los felinos, de los gatos en el cine, pero los 3 libros que presentamos hoy tienen esta estructura muy similar de buscar los orígenes procedentes de la cultura popular, de la literatura, y luego también este análisis cronológico de la presencia de estas bestias en el cine, ¿no? Entonces yo os quería preguntar, o empezar por una primera pregunta relacionada con vuestros libros. Quería preguntarle en primer lugar a Juan Luis, ¿cuál ha sido la acogida que ha tenido tu libro en los últimos meses? Que me consta que ha sido muy activo, digamos, en las redes sociales, ¿no? Es un año, este año, esta sesión se está grabando en septiembre de 2021, y el año 2021 es emblemático porque coinciden diferentes efemérides acabadas en cero, ¿no? Con 80 años, 40 años de películas muy emblemáticas, ¿no? Y en ese sentido yo creo que tú has hecho un trabajo de preparación muy importante para acabar publicando, pues, a principios del año 2021, y que los aficionados que recuerdan estas efemérides, pues que tengan la oportunidad de poder leer esas mini historias, digamos, de cada título en tu libro, ¿no? Pues he tenido una muy buena acogida, pero sobre todo yo creo entre los aficionados al cine fantástico genuinos. O sea, estoy hablando del público que acude a Sitges, o sea, los incondicionales del cine fantástico, para los que el hombre lobo, la licantropía, es un tema muy, muy querido. Y además creo que me ha ayudado mucho que el prólogo sea de Sergio Molina, que además de un tío muy majo, pues al ser hijo de Paul Nachi, pues ha congregado un poco, ha llamado a todos los apasionados de su padre, que son todavía sigue teniendo bastantes, ¿no? Además, bueno, me acompaña la bestia, que es Mina, nuestra perrita, que es como un gato, se ha subido a mí, no estaba previsto que viniera, pero bueno, así nos acompaña, y creo que es muy apropiado para hablar de la bestia interior. Es una bestia de verdad. Sí, una bestia de verdad. Bueno, el caso es que han recibido con entusiasmo este libro también porque es un año emblemático para la licantropía. Como decías, se cumplen exactamente los 80 años, nada menos que del estreno de El hombre lobo de Universal, que sería la película que marcó los patrones y los modelos que siguen todos los directores posteriores. No es la primera. Universal tiene otra película anterior que se llama El lobo humano, también muy apreciada por los amantes del fantástico, pero digamos que la emblemática es la que protagonizó Lon Chaney Jr. y se cumplen 80 años. También se cumplen, es de 1961, por lo tanto se cumplen 60 años de la versión de Terence Fisher de la Hammer, la de Oliver Reed, que durante mucho tiempo yo creo que fue la película de hombres lobo más popular, o sea, durante mi juventud, yo creo que hasta que salió Un hombre lobo americano en Londres y Aullidos, sí. Y de Un hombre lobo americano en Londres y Aullidos y de Lobos humanos, que son de 1981, pues estaríamos hablando de que se cumplen 40 años, lo que me hace viejo porque las he visto en una sala de cine. Sí, bueno, es verdad, yo también, sí. Me temo, o sea que ya, pero sí, además yo creo que gran parte de la culpa de que me dedique a esto la tiene la prodigiosa transformación de Un hombre lobo americano en Londres, que además supuso el primer Oscar a los mejores efectos especiales, al mejor maquillaje para Stan Winston. Y yo creo que quedé muy impresionado y que creo que es una de las películas clave en que me convirtiera en un incondicional del género fantástico, como supongo que a la mayoría de gente de mi edad. Habría que citar también otros títulos como Alien, El octavo pasajero y demás de la época, que nos marcaron un poco a todos. De todas maneras, no sé si con el tiempo vamos aprendiendo o tenemos más experiencias, pero yo vi, por ejemplo, El hombre lobo americano en Londres, la vi la pasada Navidad para ir preparando este año, digamos. Y bueno, me gustó mucho y tal, volver a verla, pero bien, ¿no? Pero en el cine me morí de miedo. Entonces, 40 años después, ese miedo no es el mismo. Entonces,
Yo no sé si nos vamos curtiendo, tenemos más, no lo sé, pero yo el recuerdo es un recuerdo de estar muerto de miedo en el cine, asustado. Y, por ejemplo, con Alien también, ahora veo Alien y muy bien, pero en el cine muerto de miedo, ¿no? Pero Pero bueno, fíjate, muerto de también miedo. es porque el miedo es un poco a lo desconocido y cuando ya has visto un poco la Es saga, posible, la has es visto muchas posible. veces, yo recuerdo que en un cine fui a ver la chaqueta metálica de Stanley Kubrick. Sí, Y entonces, cuando el sargento está echándole la bronca al al recluta patoso, la gente se moría de risa. Yo no entendía por qué. Y es que es porque todos habíamos visto la película, era un cine de reestreno, y la primera vez que veíamos al sargento echarle la bronca al recluta patoso, estábamos muertos de miedo todos en el cine. Y la segunda ya nos moríamos de risa. Yo creo que tiene ese efecto. seguramente. De hecho, Los monstruos de Universal, Frankenstein, la primera vez que el primer Frankenstein daba miedo en los cines, y de hecho, si lo recordáis, sale un tipo al principio que advierte que las escenas que van a ver a continuación pueden hacer mucho daño al espectador porque son terroríficas y la gente sentía verdadero miedo. Pero si veis la segunda parte, La novia de Frankenstein, una obra maestra, una de las mejores películas de fantaterror de todos los tiempos, tiene muchísimos golpes de humor. Está llena de golpes de humor porque ya una vez que se conoce el personaje, pues ya puedes bromear sobre él. Pero la primera vez no es un juego, ya es terrible. Yo creo que te pasó un poco eso. También es verdad que Un hombre americano en Londres tiene muy buenos golpes de humor y muy divertidos y muy graciosos, Sí, sí, sí. porque John Landis sabe que el miedo y la risa están íntimamente interrelacionados, que te hace reír, como que te suelta un poco, ¿no? Como que estás desinhibido y después te saca esa transformación donde nadie se rió, sino todo lo contrario, te mueres de miedo. Es posible, es posible. Pero bueno, esto también liga con la película Parque Jurásico, ¿no? Octavio, que también la veo ahora y me divierte muchísimo, pero cuando la vi en el cine, muerto de miedo, ¿no? Pensando bueno, que es una bestia libre, con un poder tremendo, ¿no? Y que te puede matar, digamos, de una forma salvaje, ¿no? También, ¿no? Sí, yo creo que ahí un poco Spielberg no es que aprendiera la lección, porque lo hizo ya de fábula la primera vez que abordó el tema del bicho que te persigue, ¿no? Con Tiburón, y dijo, voy a hacer aquí una especie de potenciación de ese bicho que te quiere comer, ¿no? Por ejemplo, el tiranosaurio o los velociraptores que se convierten ahí en unos cazadores brutales. El último tramo de Parque Jurásico te dejaba clavado en la butaca. Yo me acuerdo entonces, estáis hablando de vuestras impresiones cuando erais pequeños, claro, yo tenía 11 años cuando llegó Parque Jurásico y me acuerdo de estar en la cama de mi habitación con la música de John Williams, ahí el cassette, poniéndolo una y otra vez sin dejar de dibujar dinosaurios todas las noches y me dormía con esa expectación por ver la película, ¿no? Y me acuerdo que cuando fui la primera vez a verla al Cine Navas de aquí de Alicante, me acuerdo que el impacto fue tal que me temblaban las piernas, me acuerdo de ese detalle, Ah. salir de la sala de cine temblándome las piernas por esa verosimilitud, ese realismo que había visto en pantalla, ¿no? Era algo nunca visto para mí, ¿no? Y bueno, y para la mayoría de gente creo que tampoco. Sí, 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 es curioso. Esta emoción, a mí más que las piernas, me notaba el corazón, ¿no? Hay muchas películas que era la sensación esa de estar allí, ¿no? La Gran Galaxia, por ejemplo, yo también la vi en el cine, tendría 10 años, la sensación de que el corazón te va a 100 y tú lo notas, notas que te está, y eso hay pocas películas que lo consiguen y bueno, y Parque Jurásico nos afectó a todos, ¿no? Tú has podido hacer una cosa que es la envidia de todos nosotros, que has podido hacer prácticamente seguidos los dos tomos, ¿no? de tu aportación, digamos, del análisis de los dinosaurios en el cine. Lo has publicado en muy poco tiempo, que es hace 1 millón de años y cuando los dinosaurios dominaban la Tierra, ¿no? Que este segundo va del 1988 hasta el 2020, con lo cual nos queda la esperanza de que algún día incluso hagas la tercera parte, señal de que continuamos viendo películas de dinosaurios en el cine, ¿no? Pero bueno, que tenemos que felicitarte porque has conseguido hacer, bueno, que lo sepan, digamos, los que nos están escuchando, que cuando un editor te dice que sí a 2 libros, en realidad te está diciendo que el segundo se va a hacer si el primero se vende. Eso es así. Bueno, hay un poco de eso, la verdad. Aunque es cierto que en primera instancia el libro iba a ser un único volumen. Lo que pasa que la investigación gráfica que hicimos fue tan desbordante, por así decirlo, que al final llegamos a la conclusión que era demasiada compresión sacarlo en un único Sí. volumen y tomamos la decisión de partirlo en dos. O sea que
no dice, no es por quitarme esto, pero realmente el grueso del libro, lo que es el texto por lo menos, y la búsqueda de imágenes, ya estaba hecha cuando se tomó la determinación de sacar un segundo volumen. Y vamos, yo creo que fue un acierto a todas luces, porque tú ves el volumen 1 con ese aspecto tan retro, con las primeras películas de dinosaurios en blanco y negro, las mudas, luego llegamos a los 60, 70, y tan colorido, ¿no? Tan con esa colorimetría tan contrastada, y luego ya llegamos a la época reciente, ¿no? La época moderna del cine de dinosaurios con Parque Jurásico, King Kong de Peter Jackson, ¿no? Todo esto, hay un contraste ahí muy, muy chulo entre los dos volúmenes. Está claro. Pero bueno, yo creo que ahora Jorge os debe estar escuchando pensando, sí, vosotros ir hablando, pero Kong es el rey. ¿Verdad? Es verdad. Mira, Bueno, Jorge tuvo la suerte o la mala suerte de publicar su libro justo una semana antes del confinamiento, con lo cual él fue bastante dañado en el sentido de que no pudo hacer las presentaciones presenciales que él ya tenía previsto. Pues, digamos, Juan Luis y Octavio ya sabían, digamos, lo que iba a pasar cuando ellos publicaron, pero Jorge no. O sea, Jorge tenía previsto una serie de presentaciones y todo eso desapareció, ¿no? Pero bueno, esto hay que aprovecharlo todo y ahora estamos aprovechando que tenemos esta charla para poder volver a recuperar este título que me parece muy, muy interesante, ¿no? Que es el análisis de la presencia de los gorilas, los orangutanes, los simios en el cine, que son películas también que todos recordamos, algunas muy, muy importantes también, ¿no? sí, mira, Jordi, estoy disfrutando muchísimo escuchándoos a todos, escuchando a mis colegas hablar de monstruos y tal, pero bueno, para ir por partes, es verdad que hubo la mala suerte de que este libro de los monos pues saliese justo una semana antes de la pandemia, del estado de alarma, de todo esto. Pero bueno, si lo vemos con perspectiva de futuro, yo creo que algún día ese matiz catastrófico, ¿no?, de la pandemia en sí, que haya truncado este libro, pues yo creo que le da un valor añadido, ¿no? Para todos los que somos frikis y nos gusta las películas de catástrofes y este tipo de cosas, pues bueno, qué casualidad, ¿no?, que sucediese de este modo. Y qué suerte que todos, que hayamos podido sobrevivir, seguir adelante y mira, a mí una de las cosas que me gusta de la forma de hacer libros de Diablo es ese aspecto visual, ese aspecto muy visual que además en el que mis colegas, bueno, Juan Luis, habéis hablado de ello, esa base y sobre todo por un motivo. Cuando yo era pequeñito, y me encantaba, siempre me ha encantado el cine, encontrar fuentes bueno, era muy difícil. Por ejemplo, cuando se estrenó el King Kong, la versión de 1977, yo por aquel entonces tenía 11 años o algo así, fui al cine 3 o 4 veces. Hay que pensar que no existía el vídeo, no existía ninguna posibilidad de hacerte con la película y lo único que podías hacer era ir varias veces al cine para memorizarla. Sí. Si tenías la suerte de encontrar el disco, ¿no? Algunas películas, me acuerdo La muerte tenía un precio, bueno, películas así, ponías el disco 1000 veces porque era... Alguna vez yo me llevé un radiocassette de estos pequeñitos al cine, oculto en una bolsa de deportes, para grabar. El principio de La muerte tenía un precio, ¿no? Lo de los disparos, que era una cosa que me flipaba, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de imágenes, bueno, en la revista Semana, que era una revista que se ha publicado, yo no sé si sigue publicándose o no, del Corazón, se publicó un reportaje sobre el King Kong del año 77, el de Laurentiis, de 5 o 6 páginas. Bueno, me compré como 3 o 4 ejemplares de la revista para recortar las fotos y hacerme un pequeño álbum por delante y por detrás, porque era la manera, no había revistas especializadas. En aquella época existía Bueno, Monsters del cine, fotogramas y poca cosa más. poco más. Monsters del cine, que era también una publicación de Garbo Ediciones, en fin, que cuando podías hacerte con esto era la explosión, la fiesta, ¿no? Claro, ¿qué ocurre? Hoy día los libros que hace Diablo son exactamente la clase de libro que a mí me hubiese gustado poder tener acceso en aquella época, ¿no? O sea, Sobre hombres lobo, sobre dinosaurios, sobre cosas que, bueno, ha tenido que pasar el tiempo y, en fin.
eso es lo que me encanta, ¿no? Estar dentro de todo este tinglao para poder disfrutar junto con todos los demás autores de Diablo de estas cosas que tanto nos gustan, de los monstruos en definitiva, ¿no? Sí, 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 sí. Hay que decir también que en tu caso particular, de tu especialidad, digamos, en este caso los gorilas, monos y tal, dentro de lo que sería el fantástico, dentro de lo que sería los pioneros, ¿no? Y volviendo otra vez a la lectura, hay que poner el momento clave en la historia, que es la publicación del libro de Asesinatos en la calle Morgue de Edgar Allan Poe. Yo creo que ese es el detonante, digamos, de muchas cosas, ¿no? Casi del género negro, digamos, es el detonante, y curiosamente acaba viendo un gorila de protagonista, ¿no? Sí, de alguna manera en el libro la tesis más o menos que defiendo es que la bestia, el monstruo, ha estado siempre presente en la literatura, en todas las manifestaciones artísticas desde tiempos inmemoriales. Entonces, creo que es en ese momento del siglo XIX cuando se define que el monstruo, que la bestia, es un mono. Por primera vez es un simio, es un mono, y además no es un mono cualquiera. Es Edgar Allan Poe, el autor de esta obra maestra de los crímenes de la calle, de los asesinatos de la calle Morgue, y es un mono monstruoso, un orangután que navaja en mano adelantándose a la tradición de películas gore que llegarían mucho después, pues comete los asesinatos atroces. El mono, de alguna manera, se convierte a partir de ese momento en la bestia, en el monstruo por antonomasia, ¿no? Y se viene repitiendo en la literatura, y desde los mismos inicios del cine, pues el mono aparece como un ejemplo de la bestia. Ahí está, bueno, el caso de Robert Louis Stevenson, de la dualidad, ¿no? La dualidad del Dr. Jekyll y de Mr. Hyde. También aflora un poco ese lado mono monstruoso que tenemos en nuestro interior, y que de alguna forma, pues yo creo que el mono sintetiza muy bien. O sea, cuando vemos monos, yo creo que experimentamos unas sensaciones duales, ¿no? Por una parte te puede hacer gracia, te puede reír la monachita, en fin, tantos monos divertidos que han aparecido en el cine con Chaplin, con tal, pero también hay otra clase de monos mucho más violentos, y hay monos sublimes y gigantescos, pues como King Kong, ¿no? Y luego, pues bueno, toda la saga de los monos del planeta de los simios, en fin, hay muchos monos, muchos. Sí, sí, sí. Bueno, luego iremos hablando porque hay también mucha relación con la literatura, ¿no? También ahora acabas de hacer referencia a Stevenson, el concepto de la bestia que está en uno mismo, ¿no? Es decir, la idea esta del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, digamos, se puede apreciar perfectamente en la temática de los hombres lobo, ¿no? Porque a diferencia, digamos, de los otros libros, una cosa es que sean gorilas o simios, chimpancés, o que sean dinosaurios, y en el caso de Juan Luis estamos hablando de personas que se convierten en lobo, con lo cual hay esta dualidad, digamos, que yo creo que el origen también viene de la literatura, que vendría del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Antes que nada, que quería hacer una fe de ratas, que es que el maquillador de Un hombre lobo americano en Londres es Rick Baker, que bueno, conocéis muy bien. Bueno, de hecho, el año que estuve en Sitges con Jordi, él daba el pistoletazo de salida Es para verdad, la carrera zombie. O sea, él está muchas es veces en verdad. Sí, Sitges, sí, pero sí. se me ha ido la olla, pero antes de que nos maten los aficionados al fantaterror. Y sobre tu pregunta, decir que creo que es lo que nos fascina en el caso de las películas de hombres lobo. Es un poco el que tú no puedas reprimir el monstruo, el animal, o la parte animal que todo hombre tenemos. Es un tema bastante interesante, porque decimos que parece como que el hombre es un animal racional y que lo tenemos todo controlado,
pero yo creo que no lo tenemos todo controlado. De hecho, podemos sufrir ataques de ira. O sea, el común de los mortales todavía no nos convertimos en hombres lobo, pero quien no ha perdido un poco el control, pues porque te han enfadado por algo y tal, y has hecho cosas que en circunstancias normales pues no harías, ¿no? O sea, a lo mejor has dicho una palabra más fuerte que otra, y eso es dejarte llevar por tu lado animal. Y es un miedo pues que está ahí, ¿no? Que subyace y que creo que en las películas pues tú te enfrentas un poco a este miedo pues viendo la película. Decía el propio Paul Naschy que le gustaba el personaje de Hombre Lobo porque era un ser humano normal, a diferencia de otros monstruos como el vampiro, que es un monstruo, es un simple hombre lobo que, o sea, un hombre lobo es un tipo normal que te puedes encontrar en el autobús, pero que de repente se convierte en la bestia. Y creo que gran parte del dramatismo de todas esas películas, por ejemplo, me cuentas que viste hace poco, volviste a ver el clásico Un hombre lobo americano en Londres, pues él está enamorado de la enfermera y creo que ahí el gran drama es que como sabe que va a convertirse en un hombre lobo, su amor va a ser totalmente imposible, nunca va a estar con ella. También ocurre en la mayoría de películas de hombres lobo. Es un tema complejo porque hoy tendemos a negar la naturaleza del individuo. O sea, parece que tu cuerpo, la parte biológica, no te condiciona en nada, cuando eso no es verdad, ¿no? El simple hecho de que te puedas cansar y estás agotado, pues ya no estás igual que los días que estás bien. O sea, que dependemos un poco de nuestra bestia, de lo que somos. Está claro. Oye, te agradezco la corrección de la rata porque no me he dado cuenta, cuando ibas hablando no me he dado cuenta. No, yo tampoco Laxus, No me he mi dado cuenta, bestia interior ha tomado el control, ¿no? Y no sé, nos ha ido a pero pinza. fíjate si Sobre todo tenía... un dato muy conocido. Sí, claro, pero es que tenía preparada justamente una pregunta, porque la historia de cuándo empieza Rick Baker a tener experiencia en el mundo del cine la explica Jorge. Sí, En tu sí. libro, cuando hablas de la película del monstruo de las bananas. El monstruo de las bananas. Bueno, es que además yo creo que Rick Baker verdaderamente es un personaje que él, o sea, que por sí mismo merecería un libro completo de Diablo, ¿no? Sí. Por toda o sea, por toda su trayectoria, por las cosas que ha ido haciendo, cómo empezó con John Landis, pues hasta montar un taller que, bueno, que más que un taller fue una verdadera industria. Bueno, es que tú explicas en tu libro que Baker está viviendo con sus padres todavía, que tendría que tener 17 o 18 años, cuando John Landis le dice que va a hacer la película esta del gorila, y el otro dice, bueno, sí, no te preocupes, que yo cuento con mis padres que me ayudarán a hacer el traje, ¿no? de gorila. O sea, bueno, es que o sea, es que yo creo que el clásico ejemplo, además bueno, haber llegado a los extremos, porque mira, hay otra cosa dentro del libro de Patas de Mono que también, bueno, de alguna manera la historia de los monos en el cine, de la bestia a través del mono en el cine, ha atravesado varias fases. O sea, se puede mirar a través de los efectos especiales, o sea, cómo se han creado los efectos especiales de las películas de monos Claro. desde los inicios del cine. Entonces, como al principio todo no solo es que sea analógico, es que es a veces de una inocencia, o sea, trajes confeccionados en los que se metían hombres pequeñitos de baja estatura para simular monos. Todo se hace de una forma muy artesana. Hay hay actores que se dedicaron durante muchísimo tiempo solo eso, hacer el papel de monos. Fíjate qué papel también tan desagradecido, ¿no? Nadie los conocía, muy pocos los recuerdan, pero ellos aparecían ahí pues en películas junto con Bela Lugosi o con otras estrellas, pero dentro de sus disfraces de mono. Bueno, tú pones en tu libro pones fotos de Rick Baker disfrazado de gorila, Sí. del mismo John Landis, porque el John Landis no encontraba ningún actor que se quisiera disfrazar y dijo, bueno, pues ya lo hago yo. El mismo, claro. Pero fíjate, por ejemplo, King Kong yo creo que es el ejemplo de cómo a través de sus distintas versiones han evolucionado los efectos en el cine, ¿no? La primera versión, la del año 33, en esta es Ray Harryhausen con Wills O'Brien, con marionetas, bueno, Ray Harryhausen como aprendiz, ¿no?
Wills O'Brien moviendo las marionetas en un stop motion muy primitivo, maravilloso, fantástico, porque para mí sigue siendo mi versión favorita de King Kong. Como en la versión del año 76, 77, ya se introducen el propio Rick Baker disfrazado con un traje mucho más realista de mono, pero además un mono gigante de 15 metros de altura, una mano animatrónica movida a distancia y como la versión, una de las últimas versiones, la de Peter Jackson, ya es todo puramente digital, ¿no? Sí. Entonces ahí vemos una evolución de los efectos especiales en los monos, ¿no? Y desde luego Rick Baker, o sea, lo vuelvo a decir, merece un libro, para mí es un genio, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, John Landis también se merece un libro, pero es que ya lo tiene dentro Ya de... lo tiene, claro. Y además magnífico en Diablo. Sí, sí, dentro de Diablo, ¿no? Y yo creo que va a ser una persona que vamos a hablar bastante también en las próximas semanas. Quiero hacer una puntualización dentro de lo que hablábamos hace un momento del universo Diablo, de libros de Diablo, que os voy a recomendar el libro La imagen animada de la profesora María Lorenzo, que se va a publicar en las próximas semanas. Es novedad de octubre de 2021. Pero yo ya he tenido la suerte de leerlo y hay un capítulo dedicado a la historia del stop motion. Y claro, en ese capítulo los dinosaurios son la estrella, comenzando por la obra de McKay en la parte de animación, pero luego, claro, todo lo que es, digamos, todo el siglo XX hasta que llega prácticamente a Jurassic Park, ¿no? Donde se mezclan, digamos, dinosaurios hechos por ordenador y dinosaurios, digamos, hechos en maqueta, ¿no? Creo que el stop motion siempre ha ido un poco ligado a la propia vida de los dinosaurios, ¿no? Porque como bien has Claro. dicho, durante mucho tiempo fue la técnica dominante a la hora de plasmar a los dinosaurios en pantalla. Como ha dicho Jorge, desde King Kong del 33 fue una cosa que se fue postergando, ya vino luego hace 1 millón de años cuando los dinosaurios dominaban la Tierra, el Valle de Guanji, pues prácticamente hasta finales de los 80, que ya se empezó a coquetear un poco con la animatrónica, con la de Baby, El secreto de una leyenda perdida, el brontosaurio, esta familia de brontosaurios que hicieron el brontosaurio este pequeñito, ¿no? La cría de brontosaurio, hasta luego ya en el 93 que vino la eclosión, ¿no? de Parque Jurásico, la explosión más bien, que combinaba ya la animatrónica con los últimos avances de infografía digital, ¿no? Pero el stop motion tiene pues ese puntito, ¿no? Ese puntito que cuando se lo añadías a los dinosaurios, pues te daban ese realismo impostado de alguna manera, ¿no? Esa como que pertenecía al mundo de los sueños, ¿no? Es lo que la magia esta que tiene el stop motion, a mí me flipaba, la de King Kong. Yo estoy de acuerdo, mi versión favorita es la del 33, creo que esa peli tiene algo mágico que te hace estimular ahí la parte más oscura, más profunda de tu mente, ¿no? Y mola un montón. Y luego también creo que le pasó un poco, pues como al propio stop motion, el cine de dinosaurio estuvo ahí a finales de los 70, 80, un poco de bajón, cuando ya llegó George Lucas y ya empezó ahí de alguna manera poner de moda el hiperrealismo en los efectos especiales, ¿no? Con Star Wars, pues el stop motion empezó un poco a perder fuelle y yo creo que el cine de dinosaurios también tuvo ahí una especie de retroceso, de bajada, hasta que, como hemos dicho, llegó Spielberg y lo cambió todo, ¿no? Pero sí, a mí me encanta, me encanta el stop motion y las pelis de dinosaurios, sin olvidar también que algunas técnicas, como bien habéis dicho, de disfrazar a hombres pequeñitos y tal, estaba la corriente esta de los años 40, 50, de disfrazar a los pobres reptiles para fingir dinosaurios, ¿no? Incluso a una cría de cerdito en la versión del 1940 de hace 1 millón de años, que lo disfrazaron de triceratops y lo dejaron corriendo por ahí al bicharraco, ¿no? Era un poco sufrido los pobres animales. Está claro. Lo que sí que es verdad es que al final King Kong nos hizo llorar a todos, ¿eh? Yo también la vi de pequeño, ahora no sé si lloraría o no lo sé, pero bueno, en su momento sí. Y yo creo que tiene mucho que ver, esto sería muy interesante reflexionar sobre el concepto de la bestia, ¿no? Yo creo que tiene mucho que ver con la percepción que nos decía Sigmund Freud a principios del siglo XX, que hablaba de esta sensación dual ante lo inexplicable, que a la vez te produce ternura, pero también a la vez ternura y a la vez miedo, ¿no? De no saber, ¿no? De cuando ves un dinosaurio, ¡ay, qué bonito! ¡Ay, qué guapo! Y, ¿no? Y no sabes si te va a comer el brazo o no, ¿no? Esta sensación dual, ¿no? De aquello que es inexplicable y que
bueno, y que tiene tanto que ver con los robots, que es lo que me gusta a mí. Y bueno, ahora que he estado diciendo lo de que los universos están cruzados y los libros están cruzados, con Octavio ya he hablado muchas veces del caso de que yo digo en mi libro de robots de cine que la película Parque Jurásico es una película de robots, porque hay un capítulo que lo dedico a los clones, entonces hay una discusión de si Blade Runner es una película de robots o no. Yo abogo que sí, ¿no? Que digamos las personas, en este caso los clones o animales que se crean en un laboratorio, es algo creado de forma artificial por el hombre. Esto encajaría, digamos, en la definición de lo que es un robot, en este caso utilizando elementos biológicos y no mecánicos y eléctricos, electrónicos. Pues si aceptamos que Blade Runner es una película de robots, también lo es entonces Parque Jurásico, ¿no? ¿Estás de acuerdo conmigo o no? Sí, bueno, estoy de acuerdo y más que nada porque me parece que es un tema un pilar muy básico o muy esencial en la propia obra de Parque Jurásico, sobre todo en las novelas, las dos de Michael Crichton, es ese jugar a ser Dios, a crear vida en un laboratorio de forma artificial, que si tenemos derechos, si estamos legitimados o si deberíamos tener algún tipo de control o remilgo a la hora de hacerlo, ¿no? Y de hecho, Parque Jurásico, incluso las nuevas, la última de la del Reino Caído, que tiene un poquito de eso. A mí una de las cosas que me gustó del Reino Caído fue esa mini exploración, que espero que continúe en la de Dominion, en la siguiente, que es el personaje de la niña, de Maisie, que Sí, no sé si habéis visto la peli todos, imagino que sí, pero sí, llega un momento que descubres que es un clon de su madre fallecida, sí, que la ha hecho el abuelo, ¿no? Entonces eso sí, sí. Y, plantea, o bueno, sea, si no lo hemos visto, nos has hecho un spoiler. pero, pero Bueno, gordo, gordo. han pasado muchos años, yo creo que todo el mundo lo habrá visto. Sí, 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 no pasa nada. Yo No creo que pasa los nada. spoilers deben tener fecha de caducidad ya, Sí, porque sí, 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 sí. Pero bueno, Totalmente. lo de los asesinatos de la calle Morgue también ha quedado claro que el asesino era un mono y ese es el gran misterio. bueno, claro, es verdad, es el Es gran un misterio de relato del toda la siglo obra. XIX. Bueno, y para spoilers como la copa de un pino, el cartel promocional del El planeta de los De los simios, simios. la versión de Charlton Heston. O sea, eso es un spoiler. Sí, Es es verdad. verdad, yo tengo una edición en vídeo donde sale con la Estatua de la Libertad, o sea, Sí, la sí, sí, imagen de la sí, Estatua de la Sí, Libertad claro. sale como portada. O sea, sí. eso es otra parte de la película Claro, o porque sea, yo tuve la suerte bueno, yo creo que los de nuestra generación tuvimos la suerte de verla sin saber el Claro. giro final y entonces era increíble, producía auténtico pánico y terror. Sí, sí. claro, es que en eso consistía toda la película, ¿no? Llegar ahí, a ese punto. Y claro, si en el cartel de la reedición o tal te lo presentan, coño, te han fastidiado. Ujú. No sé si estás de acuerdo conmigo en que este comentario que he hecho de Sigmund Freud, ¿no? Que habla de esta dualidad, ¿no? De lo que es inexplicable y que te produce sensaciones extremas, ¿no? De ternura y de miedo a la vez. Potencia que en los tres libros estamos hablando de películas de terror, pero también estamos hablando de dibujos animados para niños y niños pequeños, ¿no? No sé si digamos, podéis interpretar esta dualidad, digamos, de que los mismos personajes pueden servir para niños pequeños o para dar mucho miedo, ¿no? Una cosa curiosa de la bestia, ¿no? Bueno, en el caso de los hombres lobo, producen empatía en el fondo, porque, bueno, si Tiene analizas. Spin Wolf, que es fascinante, ¿no? Toda la Sí, serie de... tienes el dualismo que tú en realidad estás con el protagonista, suelen estar todas contadas desde el punto de vista del personaje central, a diferencia de otras películas de terror que los protagonistas son las víctimas. Entonces estás viendo el drama de una persona a la Ah, que le ha pasado eso, empatizas con él, pero al mismo tiempo pues no te gustaría encontrarte con él en el páramo en una noche oscura porque te desgarra y te destroza por completo. Eso yo creo que pasa en la mayoría de películas de hombres lobo. Y en el caso de Parque Jurásico, una de las cosas que más me gustó es cómo manejó Spielberg, que es muy controlador, la promoción de la película. En la promoción de la película, que fue bastante apabullante, porque hasta los comprabas un yogur y te regalaban un dinosaurio, pero eran todos dinosaurios buenos. O sea, todos pues, los dinosaurios más entrañables de la película, los que salían y veías en los trailers y sí, sí. veías por ahí, Bueno, pues eran y el dinosaurios póster sí, era el logo. que te llevarías a tu casa y qué tal. Y cuando en la película salen los que no son buenos, pues te morías de miedo, porque además Spielberg es un maestro, como cuentas en tu libro, a la hora de crear tensión y crear realmente terror. Cuando sale el Tiranosaurio Rex y demás, no es un juego, o sea que ahí juega muy bien con las dos partes, ¿no? Que el monstruo, pues, las mascotas, pues son entrañables, pero cuidado con las bestias que son malas y dan miedo. Totalmente de acuerdo. Yo creo que
ya había hecho un poco los deberes en la de En busca del Valle encantado cuando la produjo con George Lucas, porque con la madre, cuando muere la madre de Piecito, otro spoiler, Terrible, terrible, terrible. es una cosa que afectó a mucha gente. Yo no es una cosa que no me había dado cuenta hasta que empecé a promocionar un poco el libro y la gente te viene diciendo, oye, En busca del Valle encantado es que Sí. me fastidió totalmente la infancia, o sea, me fastidió, es una forma de hablar, pero que Sí. se ha convertido en uno de los grandes traumas cinéfilos de toda una generación, ¿no? Y Spielberg, pues lo ha definido a la perfección. Te pone al Triceratops enfermo y luego te pone al tiranosaurio que se va a comer a los niños, que es lo más aterrador del mundo. En Jurassic World, igual. Sale el Indominus, que es una bestia prácticamente, ¿no? Bastante inteligente, y luego por otro lado te sale la muerte del Apatosaurus, ¿no? De este de cuello largo que van ahí a verlo, y la Claire, ¿no? Se apiada, ¿no? Por decirlo de alguna manera, comprende que son animales, ¿no? Juega muy bien, como bien has dicho, a empatizar por un lado con estos animales con esta dualidad casi mágica, ¿no? Y luego cuando son máquinas de matar que te quieren engullir, ¿no? De un solo bocado. Y en el caso de los dinosaurios, en estas dos películas, tenemos también una conexión Sitges claramente, ¿no? Porque hay Colin Trevorrow que dirige la primera película y Bayona que dirige la segunda. Y eso es una amistad que se genera en Sitges. Sí, y de hecho yo no lo sabía, pero no sé si fue hace un par de años que vi una foto de Colin Trevorrow sin anunciar y sin nada, que estaba por ahí en Sitges, como Ah, disfrutando. sí, 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 sí. Me llamó mucho la atención. Nos hicimos amiguete de él. Él vino a presentar, ¿cómo es la película esta? Era como, si no me acuerdo, era baterías, no recargar. Bueno, Seguridad no garantizada era. No, seguridad no garantizada esto. Yo estuve en la carpa de FNAC, estábamos solo dos personas y nos fuimos a tomar algo con él y el tío ahí encantado, nosotros nos había gustado. Esto sí que no diremos ningún spoiler porque esto sí que si no lo habéis visto hay que verla, todos los frikis del mundo tienen que ver esta película, seguridad no garantizada. Y de Sitges salió y cuando se estrenó la película, Jurassic World, el vino de incógnito a Sitges, lo teníamos sentado al lado y digo, hostia, ¿qué haces aquí, tío? Y estaba en incógnito y dice, no, estoy descansando y no tiene nada que ver la promoción con el festival, por lo tanto vengo aquí de incógnito a estar viendo películas. Y realmente no es una persona muy conocida. En ese momento ya estaba discutiendo que se hacía Star Wars y no. Y no quería, digamos, no es una persona que la gente me imagino que reconociera por la calle y estaba muy tranquilo, dice, no, estoy aquí encantado y estaba, sí, sí, una cosa curiosa. Esperemos que siga siendo un tío majo, que no le pase como a Eli Roth, que no sé si lo habrás escuchado, pero la primera vez que vino a Sitges con Hostel, era un tío encantador, colega de todo el mundo, o sea, súper majo, todo el mundo le recuerda haberse ido de cañas con Le ha él. subido un Pero poquillo. luego sí, Hostel tuvo mucho éxito, se le fue el éxito a la cabeza y ahora cuando vuelve te mira por encima del hombro, no quiere saber nada, es un poco cabrón y esperemos que a Colin Trevorrow Bueno, es no le otro tipo de pase. terror. Yo creo que al final no sé si eso sí que es verdad, que los que trabajan con películas de animales acaban también empatizando de otra manera, no lo sé, ¿eh? No sé qué pensáis vosotros si eso les marca de por medio. Por ejemplo, el Creo caso que es un de poco John mito. Landis, que la primera película de John Landis sea de un gorila interpretado por él mismo. No sé si eso acaba marcando una carrera para toda su vida. No sé qué os parece a vosotros. Hombre, sin duda. Sin duda, pero mira, cuando fue la presentación en Madrid, que asistió que asistió John Landis, de la presentación del libro de Gerardo, de Diablo, Sí. tuvimos el gusto de poder escuchar una charla en la que contaba una serie de anécdotas y tal. Y a mí me hizo mucha gracia de cómo él también, o sea, es un friki enamorado del cine de monstruos anterior al mismo, ¿no? Sí. Cómo evocaba los mejores momentos de Hollywood cuando él se introdujo en los que se paseaba por los platós de la MGM o del estudio donde se estuviese rodando y veía pasar unos vaqueros que se sentaban en la mesa del comedor a compartir con unos simios del rodaje que en ese momento se Bueno, estaba... a ver, perdona, pero es que John Landis Era, era extra de la batalla del planeta de los simios. claro, Él claro. fue extra, entonces él iba vestido de gorila, entonces se le ocurrió hacer la primera película y luego por eso no Sí. le importó disfrazarse porque él ya había estado en una película disfrazado de... O sea, él sale, no acreditado, sale como extra en la batalla del planeta de los simios. Y bueno, y en esa, o sea, contaba pues experiencias de ese tipo en esa charla que dio y desde luego pues era una gozada escucharlo, pues, o sea, cómo él vivía aquello y decía, bueno, sí, es que además te sentaba un mono al lado o estabas enfrente de un indio, te pasaba el plato y tal, o sea, desde luego
O sea, él es a su vez heredero de una tradición que viene de mucho más atrás, ¿no? En ese sentido. Y fíjate, el mundo de los, o sea, el mundo de los simios, cómo ha evolucionado en el cine. Recuerdo otro de los grandes impactos de estos de cuando éramos pequeños y por primera vez veíamos una película fue precisamente esa imagen del planeta de los simios, la primera, que la pusieron en un programa de televisión española que se llamaba Sábado Cine, creo que lo presentaba Martín Ferrán, y cuando yo vi esa película, verdaderamente, me refiero a la primera del planeta de los simios, la de Slasher, me quedé, o sea, desde el principio, esa música atónica tan extraña que suena, con las primeras apariciones de los simios entre las ramas, entre el bosque, y desde luego la escena final, cuando están a caballo y ven aquello, por no volver a hacer el spoiler, ¿no? Y ven aquello delante, habéis acabado con todo, maniáticos, tal. El lunes, esto fue un sábado por la noche, el lunes en el patio del colegio no hablábamos de otra cosa. O sea, tratando de descifrar cómo había pasado aquello, ¿no? Que lo habíamos entendido lo que había sucedido, ¿no? Siempre, bueno, es una película verdaderamente magistral. Ahora, creo que también ha ocurrido algo, que es tan buena esa película que las nuevas versiones que se han hecho, empezando por la de Tim Burton, la que se hizo en 2001, y las que han seguido, quizá hayan llevado ese peso, ¿no? El peso de que no, es que la buena es la primera. Yo creo que no. Yo creo, mi opinión, es que hay que sacudirse complejos, porque tanto la película de Tim Burton, que en mi opinión gana con el tiempo, porque cuando la fuimos a ver en su momento, no sé, Juan Luis, Octavio, si estáis de acuerdo, Jordi, cuando la fuimos a ver en su momento, no sé exactamente qué nos esperábamos, ¿no? Desde luego no iba a ser otro El planeta de los simios de Charlton Heston. No sé, nos quedamos así un poco, pero con el paso de los años esa película ha ganado. Y las que han continuado me parecen buenísimas, pero buenísimas. Sí, por eso la importancia de vuestros libros, porque contextualiza las películas en su momento y hay que verlas sabiendo con la mirada de ese año, ¿no? Si no, no veríamos, nuestros hijos no verían películas en blanco y negro ni verían películas antiguas porque dirían que eso es muy viejo, ¿no? Yo os quería preguntar, tanto en el caso, por ejemplo, de lo que acabas de decir ahora de la trilogía última de los simios o, por ejemplo, el Parque Jurásico, si creéis que en las películas en las últimas décadas, ¿no? Intenta explicar una historia lo más verosímil posible y introduce conceptos de ciencia notablemente, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la última trilogía de los simios, diciendo que están haciendo una medicina para curar Alzheimer y tal. No sé si creéis que hay una pérdida, digamos, de la inocencia del fantástico y demasiada necesidad de justificar la película introduciendo, digamos, excusas científicas. No sé qué os parece a vosotros. Que eso ocurre en general, pero con todas las demás películas. Todas las nuevas versiones que vemos de películas que ya se han hecho intentan explicar hasta el motivo, ¿no? De tal, el motivo de por qué eso ha sucedido. Pero en general, o sea, no solo las de los simios, en todas las demás. Pero la del Poseidón, la última del Poseidón. Pero fijaos que esto enlaza muy bien, porque fíjate, os he dicho los dinosaurios y os he dicho el planeta de los simios, pero yo creo que justamente enlaza con los hombres lobo, porque aquí se ve la dualidad también del hombre, ¿no? Con el empresario que quiere ganar dinero o el científico que está loco, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que este afán por explicarlo todo de forma realista también corre el peligro de que estropees la película, porque el fantaterror, o por ejemplo en el caso de los hombres lobo, el miedo viene del miedo a lo desconocido, lo que no conoces te da más miedo. Si lo explicas, porque yo recuerdo en la amenaza fantasma de Star Wars, intentan dar una explicación racional de por qué existe la fuerza, y entonces estropea un poco. A mí eso me sacó un poco de... O sea, me hacía más gracia cuando no se sabía, ¿no? La fuerza estaba ahí, la usaban los Jedi y ya está. Y me pareció un poco, a veces, ridículo cuando intentas explicar. Yo creo que en el caso del terror, a mí me gusta especialmente La noche de los muertos vivientes, donde
se sugiere en una retransmisión televisiva que el origen de todo puede estar en un satélite, pero no te explica qué ha pasado, nada. Y entonces pues simplemente ocurre lo que ocurre, te lo imaginas tú, y lo que te imaginas tú da más miedo que lo que te explica. Sí. O no profanar el sueño de los muertos, es decir, que sabes que ha pasado algo, que hay unas ondas y no tienes esa... Pero bueno, esta dualidad, digamos, del hombre, ¿no? Del hombre bueno y el hombre malo, ¿no? En la película nueva, digamos, del Planeta de los Simios, hay una frase que se me quedó grabada en la que el director de la empresa le dice al científico, al protagonista, que está intentando curar a su padre, ¿no? Supuestamente, que le dice, yo me voy a forrar, pero tú serás famoso, ¿no? Que en ese momento ya pensé que como científico me iba a morir pobre, ¿no? Yo. Pero bueno, esa expresión a mí me marcó, me dejó, digo, hostias, pues, y esto se ve muy bien en las películas últimas de dinosaurios, digamos, del universo de Jurassic Park, ¿no? Que es este afán empresarial de ganar dinero a costa de lo que sea, ¿no? En las últimas dos, muy claro, ¿no? Es decir, la gente quiere algo diferente y algo diferente que vamos a mezclar aquí ADN, ¿no? Es decir, que estamos dándole demasiado vueltas para ver si buscamos algo totalmente novedoso, ¿no? Sí, yo creo que un poco lo que tú has dicho, no sé si estoy de acuerdo, por lo menos en lo que respecta a Parque Jurásico, de que hayan intentado meter más como soporte científico o excusas científicas para sufragar la trama de alguna manera, pero sí que me parece que han hecho mucho hincapié, que es un poco metacine en la propia peli de Jurassic World, porque hacen todo el rato eso de el público quiere, ya no le sobra con los dinosaurios de siempre, que es ya no le sobran con los dinosaurios de Parque Jurásico, los quieren con más dientes, con más fieros y todo esto, ¿no? Por lo que hacen el Indominus, que se sale de control. Y también me gusta mucho lo que has dicho tú, la comercialización de los dinosaurios. Hay uno de los personajes que está en la sala de control que incluso bromea, dice, peña, ¿por qué no te lanzas ya a la piscina y lo llamas Pepsisaurio o Doritodon, ¿no? Que estén ya sufragados por una empresa comercial, ¿no? Y eso me gustó mucho. Y a mí lo que me gustó especialmente es cómo todo eso le dan un giro para dejar más o menos igual la fórmula de Parque Jurásico y que las nuevas generaciones se hayan enganchado a ellas como, vamos, como si fuera, no sé, miel. Les encanta, lo han hecho muy bien, vamos, a la hora de ver lo que a las nuevas generaciones le pueden gustar y pueden, no sé, ver atractivo como si fuéramos los niños de hace 30 años. Y para mí, en ese sentido, las dos últimas de Parque Jurásico son un éxito a todos los niveles, hasta el punto que yo creo que hay chavales, bueno, creo no, lo sé porque me lo han dicho los chavales, que no sabían ni que existían las 3 películas de Parque Jurásico anteriores. Se creen que la saga empieza en Jurassic World y tú le dices, no. Hay 3 películas antes, no me digas, no puede ser, ¿sabes? Para que vean lo bien, el lavado de cara tan bueno que han hecho, ¿no? En ese aspecto. Bueno, pero eso es como las personas que ven Sarnado y no saben que existe Tiburón del Spielberg, ¿no? Sería... Desgraciadamente es un problema muy común porque últimamente, digamos que el afán de comercializar las novedades hace que se olviden los grandes clásicos. Entonces, bueno, vosotros porque sois grandes amantes del cine clásico y los de nuestra generación hemos crecido viendo las diferentes películas, pero hoy en día la gente solo ve la última novedad. La gente joven del siglo XXI y el siglo XX no existe. Cada semana en Netflix y las demás plataformas estrenan 6 o 7 cosas y hay fiebre por ver la última novedad de Netflix, pero esa fiebre dura una semana porque a la semana siguiente... Pues es que son películas que a veces no dejan pozo, se estrenan muy rápido, y a mí me pasa rápido. No sé si os ha pasado a vosotros o en qué momento os llegó a pasar que hablo con gente yo tengo 39, de 35, 30, y le hablas de una película de los 80, de Regreso al Futuro, de Los Cazafantasmas o del 90 y algo, y te dicen, pues esa película es muy antigua, y dices, pero sí, bueno, entonces ya no hablamos de Casablanca y tal, ya ni la conocen. Sí. Yo digo que el siglo XX no existe para muchos, ¿no? Pero de todas maneras, no nos vamos a quejar porque ahora realmente tenemos, lo que decía Jorge, tenemos acceso a películas que antes no había manera, o cuando conseguíamos un VHS era una fiesta en casa, ¿no? Yo he fundido, recuerdo que el VHS de 2001 lo fundí. O sea, de tantas veces que lo veí, ya al final se veía un marrón así raro. Y Blade Runner también me acuerdo que lo fundí, cosas así, ¿no? Es decir, que ahora tenemos acceso a las películas, tenemos también Blu-rays y DVDs, etcétera. No sé si creéis que estamos viendo ahora una época dorada, estaba pensando en lo que decía hace un momento de Sarnado, no sé si creéis que estamos viendo, digamos, el hecho de que los efectos especiales permite crearlos de forma digital y vemos bichos, monstruos, bestias de todas las maneras posibles. Pero esto tiene también una trampa, que a veces son poco humanos. Al no estar un actor detrás de ellos, yo personalmente soy muy raro, pero me quedo con los animatronics de los 80, como el King Kong, ese que habéis dicho, de stop motion, sí. Parece que tiene más alma. Es verdad que a veces
pues cuando vi Parque Jurásico, como Spielberg es un gran maestro y juega con combinar lo digital con animatronics y tal, pues me sorprendió mucho. Y las nuevas del Planeta de los Simios me gustan porque es que los efectos son realmente buenos, es que parecen buenos de verdad y me impresionan. Sí, sí. Pero Bueno, ahora, yo descubrí en el libro de Octavio que la escena que hay en la cocina de Parque Jurásico eran actores disfrazados, que no sí, son por ordenador. Una parte sí. Y es lo que dice, que esta combinación, ¿no?, hace que no sepas cuándo es una maqueta, cuándo es un actor o cuándo es por ordenador. Y eso es eso lo hizo otro gran maestro en una película de bestias, Alfred Hitchcock en Los pájaros. Claro. Su gran secreto es que a veces son pájaros de verdad, a veces son maquetas, y entonces, como no sabes muy bien lo que es, a veces te sorprenden, no sabes qué estás viendo, ¿no? Eso es muy bueno. Es claro, verdad, mira, por ejemplo, en la primera película de King Kong, los amantes de la stop motion, de la animación secuenciada, lo que más aprecian es cómo en los movimientos que va haciendo King Kong, el pelo a veces lo tiene peinado o a veces lo tiene despeinado. Esto quiere decir que cada vez, o sea, cada paso, cada segundo, el animador lo ha cogido, lo ha variado, lo ha movido un poco, le ha tersado el pelo hasta dar otro paso, y esos errores, o sea, esos errores son los que más aprecias, o sea, que se note. Pasa también, Juan Luis hablaba de Hitchcock, en las películas de Hitchcock yo creo que una de las cosas que molan son los decorados, esos decorados de La ventana indiscreta que son decorados, pero son tan bonitos y son decorados, sabemos que son decorados, ¿no? En King Kong, lo bueno es que están ahí, eso se nota que estaban ahí, o sea, hay una magia que traspasa la pantalla. La casa de Norman Bates existía, ¿verdad? Esa es la magia del cine, o sea, en eso consiste, que se vea el truco. Es que ahora en las películas, yo no sé, en estas películas tan sofisticadas y tal, no sé, es todo demasiado perfecto, demasiado técnicamente está todo tan bien hecho que no sé, no puedes hacer nada, ¿no? A veces falta el elemento humano. Yo tengo manía especialmente a Michael Bay y a las películas de Transformers. Pues son sofisticadamente, o sea, muy efectos especiales muy bien hechos, pero me falta el elemento humano por todas partes. O sea, me falta una película humana, ¿no? Con otras películas de robots, sí que de las que tú hablas en tu libro me encantan. Yo soy gran amante y atesoro tu libro, no te creas, pero son las de Transformers las que no me convencen nada. Si queréis, para ir acabando, si tenéis alguna película, me habéis comentado con Juan Luis también la primera vez que veis la película en el cine, pero si tenéis alguna película emblemática que os ha marcado realmente, cada uno de vosotros habéis hecho algo en vuestros libros. En mi caso, por ejemplo, con Monstruos, claramente por edad y por el miedo que llegué a pasar y por todo lo que me afectó durante muchos años, fue Tiburón, ¿no? Digamos, yo vivo en Barcelona y digamos, todos los veranos, digamos, los he pasado en la playa durante muchísimos años cuando era jovencito. Y claro, esta asociación, digamos, de la música a la bestia, que en este caso es el tiburón, hace que te diera mucho más miedo, porque al final no es un miedo físico, no es que lo estés viendo, sino que lo estás intuyendo que está allí. Claro, cuando yo me iba a la playa pensaba, hostia, ¿y si está? Esto me acuerdo perfectamente, que yo tendría 10 años, 11, 12, y pensaba, ostras, ¿no? Yo no sé si tenéis también alguna película de bestia que os haya marcado durante la infancia o la vida, o no sé. Pues yo quería citar, bueno, había hablado antes de ella, la versión del Hombre Lobo de la Hammer con Oliver Reed, que transcurre en España. Entonces, quizás por eso, por esa cercanía, daba más miedo de que, bueno, podía ocurrir esto cerca de tu casa, ¿no? O sea, Sí. también en España, cuando curiosamente, durante la época de Franco, no podía rodar películas de monstruos en España. Esas cosas no pasaban en España, iba todo bien. Si quería rodar una película de terror tenía que transcurrir en Transilvania o en un sitio lejano, pero los británicos sí que hicieron una película que transcurría en España. Y eso de que pues, un hombre no podía evitar transformarse en bestia y matar a la gente me impresionó mucho, sobre todo en una escena en la que se transforma, ves realmente al monstruo y corre por los tejados, por citar una película. Está claro. Octavio. Pues en mi caso, ya hemos hablado de Parque Jurásico, pero voy a sacar otra que también hemos hablado bastante en el programa, que es King Kong. Yo creo que esa, la de 33,
fue la que más me ha impactado de pequeño. Yo la grabé en un VHS y todas las mañanas, antes de ir al cole, me ponía un trocito con la leche con galletas. Y siempre que me tomo la leche con galletas, me aparece algún fotograma por ahí por la cabeza. Y para mí era flipante, aparte de todas las características que tiene la peli que hemos comentado. Aquel furor de dinosaurios que sale en la peli, el tiranosaurio contra King Kong, aquello era para mí la maravilla. La música de Mack Steiner, no sé, es que esa película tiene algo muy especial. Y para mí es la sabes que es la película emblemática también de Bayona y en varias películas ha sacado homenajes, digamos, también a King Kong, ¿eh? Sí, sí, está bien. ¿Y tú, Jorge? A mí de pequeño me daba mucho miedo el monstruo de Frankenstein, la criatura de la versión de Boris Karloff. Sí, sí, o sea, me daba mucho miedo. De las películas de monos en general, no, todo lo contrario. Me inspiran ternura, empezando por el propio King Kong, ¿no? Que me parecía, no sé, o sea, más entrañable y tierno que otra cosa. Pavor no me... Las criaturas de los simios, pues Bueno, el King Kong tenía un punto de noble, ¿no? No sé si estáis de acuerdo. sí. Un punto de noble que hace que, ostras, que luego al final llores en el final de la película porque, ostras. Sí, claro. Además que bueno, que cómo le pueden hacer algo así, ¿no? A una criatura tan hermosa, tan perfecta, tan grande, en fin. No sé, miedo no. Ahora, el monstruo que interpretaba Boris Karloff me quitó muchas noches el sueño. Yo la primera vez que la vi, que fue en un cineclub de estos a principios de los años 70, que yo pudiese tener 6 o 7 años, imagínate, o sea, imaginaos, amigos, ver eso de noche, que lo ponían en el cineclub, pues si ponían Macmillan y Señora en la primera, en la segunda ponían esto, yo me podía quedar porque me encantaba verlo, pero pasé una noche criminal pensando... habría que haber grabado tu cara, que debe ser como la de la niña del espíritu de la colmena, Es verdad. que filma, que dice cómo la niña le cambia la vida al monstruo. Con una mezcla de fascinación y terror tremendo, pues nosotros igual, yo creo que igual, ¿no? Sí, sí, al final acabamos hablando de lo que hemos comentado varias veces, que es el tema de la dualidad, ¿no? De esta sensación de ternura y miedo y respeto, digamos, a la vez, ¿no? Y es una sensación muy extraña. Pero ha sido un placer hablar con vosotros, ¿no? No sé si compartís conmigo esta sensación de que hemos disfrutado hasta ahora hablando de lo que nos gusta, ¿no? Vamos, ya os queda gusto. Yo me quedaría otro rato con vosotros, lo que pasa es que, claro, por la duración tampoco puede ser excesiva, ¿no? Bueno, y lo que al final, esto es un momento de venir a hablar de mi libro, es decir, que tenemos la oportunidad de que si quieren profundizar más y ver las fotografías y conocer más detalles, yo creo que los tres tenéis un estilo muy divulgativo que se puede leer perfectamente, podéis leerlo seguido, puedes abrir el libro por cualquier página y leerte un capítulo. Yo creo que esto, ahora por ejemplo, con Juan Luis, la oportunidad, digamos, el capítulo dedicado a Paul Naschy específicamente, digamos, a este actor, pues yo creo que es un buen momento para que se van a recuperar películas en buena calidad y que se van a proyectar en el cine, que se van a vender en Blu-ray, pues puedes ir a buscar el capítulo concreto y tener más información. Yo creo que es una gran oportunidad, como decía antes Jorge, del hecho de que Diablo haya apostado por ese tipo de libros, que el público esté aceptando que le guste leer este tipo de libros y nosotros encantados porque estaremos encantados de seguir escribiendo, ¿no? Pues claro. Por supuesto. Pues, un placer. No sé si queréis hacer una última intervención así rápida y si nos despedimos. ¿Si quieres empezar tú, Jorge? Sobre todo, pues un agradecimiento, Jordi, que nos hayas brindado esta oportunidad, porque ya que hace tanto tiempo que no podemos reunirnos personalmente, por lo menos hemos podido hacerlo de esta manera y joder, pues un placer, y además que bueno, un placer entre monstruos, o sea, entre monstruos queda la cosa. Le dije antes del verano a Lorenzo que quería hacer esta charla y me dijo, ostras, pues si consigues, digamos, que todos digan que sí, estén todos a la vez, sería genial y mira, estoy súper emocionado con vosotros. Qué guay, muchas gracias. Octavio. Yo invito a la gente a que siga viendo películas, que es lo bueno, y que sigamos disfrutándola para que podamos seguir comentándolas todos juntos. Por mi parte, poco más que añadir. Jordi, gracias por invitarme a este programa y a Lorenzo por apostar por proyectos como los que hemos materializado, que espero que ayuden a estimular el interés y la imaginación de los lectores y eso, que muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por haber aceptado la invitación y espero que esta charla sirva para que volvamos otra vez a la lectura, pues también que volvamos a las salas de cine que tanto necesita que volvamos otra vez a una cierta normalidad y que volvamos a llenar las salas de cine. Así que ha sido un placer hablar con vosotros. Nos vemos en las salas de cine justamente. Hasta la próxima. Ahí nos vemos. Un abrazo muy fuerte. Un Un abrazo.